Entonces, nuevamente, si tenemos una correcta comprensión de lo que, de la persona y la naturaleza de Cristo, vamos a estar bien en 50 otras cosas más, decía Stephen Lawson, ¿no? Porque es lo central de la Biblia. Pero si nos equivocamos en comprender quién es Jesucristo y su naturaleza y su relación con nosotros, entonces vamos a estar equivocados en 100 cosas más, en la mayoría de las cosas. Y aunque ustedes no lo crean, eh, obviamente dentro del cristianismo en general y el cristianismo evangélico en particular, este, muchos obviamente saben de Jesús, saben que es parte de la Trinidad, que es el Hijo de Dios, que ha muerto, que ha resucitado, que es nuestro Salvador, y eso está bien, pero no todos tienen una correcta comprensión o apreciación de lo que es su humanidad y su divinidad. Y ahí no podemos fallar, porque cuando se ha fallado en comprender a Dios como hombre, se ha caído en herejías como el gnosticismo, ¿no? Que pregonaba que lo espiritual es lo bueno y no lo material, no lo corporal. Y cuando se enfatiza que solo Jesucristo es divino, o sea, es Dios, si bien está bien, pero descuidamos que Él es hombre, entonces atentamos contra la expiación de Cristo, contra el sacrificio sustitutorio que hizo a nuestro favor. Eso vamos a ver en la próxima lección, esos términos, no se asusten. Así que es importante conocer quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Todos tenemos una comprensión general, pero necesitamos pasar de una comprensión general a una más particular y específica. Así que, como toda lección, tienen que memorizarse el versículo de la lección. Y el versículo es Juan 1:1. Con este versículo siempre van a rebatir a los testigos de Jehová y otras herejías más. Así que, ¿cuál es el texto? Sin verlo, ¿alguien se anima? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Wow. En el principio, gracias, era el verbo, el logos, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Wow, ¿cómo es eso? Era con Dios y era Dios al mismo tiempo. Bueno, ahí tenemos la Trinidad y esta es una alusión a la divinidad de Cristo. Juan se escribe precisamente para resaltar la divinidad de Cristo y esta es una alusión a Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y acá dice, en el principio estaba el verbo, ¿no? Era Cristo. O sea, Cristo estaba en el principio. Está queriendo decir, no, Juan está queriendo decir, no, Cristo no aparece solamente cuando nace de la Virgen María. No, Cristo era eterno, estaba desde el principio. Y ese verbo, y este es el otro texto, Juan 1:14, ¿alguien lo tiene memorizado? Todos lo tienen que tener, así que la próxima clase va a ser más aleatorio. Y como les dije, salvo que tengan limitaciones. ¿Sí? ¿Quién? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y verdad. Y de verdad. Wow. Y aquel verbo fue hecho carne. El que estaba en el principio se encarnó y habitó. Ese verbo, esa palabra habitó en griego, es la misma palabra que se usa para tabernáculo, es como decir tabernaculizó, hizo tabernáculo entre nosotros. Si en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el templo representaba la presencia de Dios, el lugar santísimo, ahora teníamos al mismo Dios entre nosotros, no hacía falta templo. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Así que bueno, qué bueno. Y les decía que a los que puedan, salvo que sea por una limitación de datos u otra situación, traten de tener sus cámaras prendidas para que yo los vea y para que interactuemos, para que no esté hablando a fotos. Bueno, así me exigen en el seminario cuando paso clases, así que también les voy a pasar un poco de eso. Ok. Entonces hemos visto que la lección era conocer a Dios,
a Cristo como Dios, como hombre, como Señor y Salvador. Como Dios, como hombre, como Señor y Salvador. En la anterior clase hemos visto los títulos del Señor Jesús, como Señor, como Jesús, como Salvador, como Cristo, como Hijo de David. Los yo soy de Cristo, aludiendo a su divinidad. Podríamos decir que Jehová, que Yahvé es Padre, que Jehová Yahvé es Hijo y que Jehová Yahvé es Espíritu Santo, ¿no? Son todas las declaraciones yo soy de Cristo, aludiendo al yo soy con el cual se reveló cuando se le apareció a Moisés y se dio a conocer. Entonces él está diciendo yo soy también Jehová, Yahvé, ¿no? O Yahweh. Hemos visto el ejemplo de la encarnación, Filipenses 2, 5, 8, que él tomó forma de siervo. Hemos visto que no es que él dejó su divinidad, sino que dejó sus privilegios como Dios. Él nunca dejó de ser Dios, sino que cuando se hizo hombre, cuando se encarnó, dejó de ejercer sus privilegios como Dios. Como les decía, ¿qué puntos clave? Nunca cesó de ser Dios. En él habitó plenamente la plenitud de la deidad, dice, enteramente, completamente. Él añadió la humanidad a su deidad. Su deidad es eterna y él añadió humanidad mientras estuvo en esta tierra. Y Cristo dejó de lado voluntariamente el ejercicio de sus atributos divinos, ¿no? Por amor a nosotros puso a un lado su gloria, su autoridad, sus riquezas y el estar con el Padre. Eso pasó cuando se encarnó y hemos visto que en su encarnación él debía ser hombre para morir en lugar del hombre. Solo un hombre podía identificarse por el hombre y morir por el hombre de manera plena y por eso tuvo que hacerse hombre. A veces podemos repetir también de memoria, sí, Cristo era hombre y Cristo era Dios. La pregunta es, ¿por qué tuvo que ser hombre? ¿Por qué tuvo que encarnarse? Porque mucha gente dice, bueno, ¿y Dios no podía haber ideado otra forma de salvación que no involucre que Cristo se haga hombre, que no involucre que sufre y que vaya a la cruz? Pues la respuesta es no, porque Dios decidió que esto era lo mejor y lo supremo. Entonces, debía ser hombre para identificarse con el hombre y para, porque dice la Biblia, el hombre que pecare se morirá y todos estamos bajo perdición, bajo pecado, bajo maldición, así que él tenía que ocupar nuestro lugar. Y al mismo tiempo tenía que ser Dios porque él iba a cargar la ira de Dios. Solo Dios podía, de alguna manera, aprobar el examen. Y solo siendo Dios, podía estar libre completamente de pecado, no pecar, ¿no? No elegir pecar. Y hay un debate si pudo Cristo haber pecado, si quería o no, pero el punto es que en su deidad él no pudo jamás pecar porque por su naturaleza misma es santa. Entonces tuvo que ser hombre y tuvo que ser Dios. Hombre para identificarse con nosotros y Dios viniendo para hacer el sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado. ¿Me entienden? Entonces Cristo era humano, hemos leído lo que ustedes han llenado en su cuadernillo, solo esto es un repaso rápido de la anterior lección. Hemos visto que Cristo se cansaba, que Cristo tenía hambre, que Cristo lloraba. ¿Qué más hemos visto? ¿Qué más hacía Cristo en su humanidad que nos demuestra que era humano? Tenía carne, que tenía hueso. Lloró. Carne, ¿no? huesos. Ajá. Crecía, dice, ¿no? Crecía en Crecía en estatura y en sabiduría, sí, sabiduría. en estatura y sabiduría. Dormía. ¿Se acuerdan cuando está en plena tormenta y él estaba durmiendo en la barca y los discípulos van y lo despiertan y dicen, ¿no ves, maestro? ¿No ves que perecemos? Y él calma la tempestad, demostrando su deidad ahí también, pero dormía y a la vez calmó la tempestad, ordenó a la naturaleza, era Dios y era hombre al mismo tiempo. Se entristecía. Entonces, eso es lo que es Cristo, es verdaderamente hombre, verdaderamente hombre. Y esa es la encarnación de Cristo. Y por eso habíamos visto incluso antes de la Navidad de que si lo vemos de ese lado, si tomamos esta comprensión correcta de la humanidad de Cristo y lo que significa que Dios se ha hecho hombre, pues vale la pena celebrar la Navidad en ese buen sentido, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el punto 2 de esta lección, que es el hombre que es Dios. Y ahí vamos a estar ahora interactuando como siempre con sus
cuadernos, y si tienen una pregunta puntual me la pueden hacer, y si no dejamos al final como durante la clase. Entonces vamos a ver los atributos de Cristo. Quiero que me ayuden a buscar ahí rápidamente todos los que puedan. Veamos Dios, Cristo como Dios, atributos de Cristo, o sea, los atributos divinos de Cristo. Mateo 28, 18, ¿qué dice? Otro que vaya buscando primero a Juan 1, 1, 2. A ver, que la señora Jenny la veo ahí que lo tiene, Mateo 28, 18. Aquí Sergio, primero a Juan 1, 1. Arnaldo, Hebreos 13, 8. Roger, Colosenses 2, 2. Además, 2 Corintios 5, 21. Aquí más tengo Soliman, Hechos 3, 14, 15. Y Priscila, Juan 14, 6, que debe saberlo de memoria. Ok. Vamos con Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Wow. Toda potestad, eso es todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, él tenía el poder absoluto, y eso es soberano, eso es soberanía. El mismo atributo que Dios el Padre y que la Trinidad. Él es soberano. Toda potestad me es dada en el cielo, o sea, en el mundo espiritual y en la tierra, en nuestro mundo. Entonces, Él es soberano. Dios es eterno. Juan 1:1, primera Juan 1:1-2. Voy a tratar de leer porque estoy sin lentes, de todas formas, a ver. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocando al verbo de vida. A ver, Si va a leer mi esposa, pues estoy sin ojos. ya, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Fíjense, está hablando de la vida, gracias por la ayuda ahí a Sergio, la ayuda idónea. La vida se manifestó y esa vida estaba con el Padre, ¿no? Es decir, es eterno. Bueno, también tenemos otros textos, ¿no? El alfa y el omega, Apocalipsis 1:5. Cristo es eterno. Cristo es inmutable, no cambia. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Fíjense que es el mismo en cuanto a su divinidad y el mismo en cuanto a su naturaleza. A veces se usa ese texto para otras cosas, como vamos a ver en otras lecciones, pero principalmente está hablando de que Él no cambia en su ser y en su naturaleza, en su carácter, ¿no? Por eso es inmutable, y ese es un atributo divino, ¿no? Que Dios tampoco cambia como nosotros los seres humanos, que cambiamos de aspecto físico, de parecer, de opinión, de muchas cosas, pero Dios no cambia porque Él lo conoce todo. Omnisciente, todo lo sabe. Colosenses 2:2-3. ¿Quién tenía eso? Roger. Yo la tengo. Espera un cachito. Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y el 3? ¿Ese es con el 3? Ese es Colosenses 2 y 3, ¿no? Ajá, perfecto, gracias. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjense, no hay nada que Él no sepa.
No hay nada que Él no sepa. Él lo sabe todo. Todo lo sabe. Cristo todo lo sabe. En Él están escondidos. Bueno, y como hemos visto en la anterior clase, para los que no estuvieron, algunos dicen, bueno, y si Cristo todo lo sabe, ¿por qué cuando le preguntaron, eso dicen los testigos de Jehová y otros, o los unicitarios, ¿por qué cuando le preguntaron cuándo será tu venida y otras cosas, decían, no, eso solo mi Padre lo sabe? Porque en ese momento, en su humanidad, Él no quiso revelar esa parte, pero que él, acá el texto deja claramente que Él lo sabe todo, toda la sabiduría, todo el conocimiento está escondido en Él. Otro atributo divino, perfecto y sin pecado. 2 Corintios 5:21. Yo sé, pastor. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Así es, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en Él, ¿no? Por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esa es la sustitución de Cristo. En nuestro lugar, Él llevó nuestro pecado. Ahora sí, Él es santo. Hechos 3, 14, 15. Buenas noches, hermanos. Hechos 3, 14, 15. Matasteis al santo y al justo, y pidisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Bueno, ahí está, si mal no recuerdo, Pedro está predicando y está diciendo, ustedes eligieron al malhechor, que es Barrabás, y matasteis al santo y al justo, al que no conoció pecado, ¿no? Entonces, santo, y Dios también es 3 veces santo, ¿no? Y Juan 14:6, Él es verdad. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias. Fíjate que fíjense, Él es la verdad, no define la verdad, sino que Él encarna la verdad. Él mismo, en Él, es la verdad, porque es santo, es perfecto, todo lo sabe, es inmutable y es eterno. Entonces, por eso es Cristo, es la verdad. Entonces, esos son atributos divinos. Solo Dios puede ser verdad, solo Dios puede ser santo y perfecto, solo Dios puede saberlo todo, no cambiar, ser eterno y soberano. Entonces, por eso decimos que Cristo también no solo era humano, sino que era Dios, divino, ¿no? Divino. Entonces, estos atributos que vemos en estos versículos apuntan a su divinidad. Ahora, también sigamos viendo sus atributos, la omnipotencia de Cristo. Y ahora vamos a ver la sección 2a 1 al 4 de sus textos. A ver, vamos a seguir. A ver quién, no sé si todos, creo que algunos todavía no están con el material, pero los que tengan a la sección 2, o sea, del capítulo 4, 2. A 1 al 4. Ya hemos visto ahí. A ver. Mateo 8, 23 al 27 tenía poder sobre El cielo y la tierra. Ese es el pasaje de Mateo 8, 23 al 27. Es decir, él tenía autoridad y poder sobre la creación, sobre la naturaleza, el cielo y la tierra, la enfermedad. En Lucas 4, 40, ¿qué nos dice? ¿Sobre qué tenía poder? Sobre la enfermedad. Sobre la enfermedad, ¿no? Lucas 4, 33 al 36 tenía poder sobre estamos en la sección 2, numeral 3, A3, ¿no? Lucas 4, 33, 36. Sobre Buenas espíritus noches. inmundos. Sí, eso, en el mundo espiritual sobre los demonios. Sobre los demonios, fíjense. Wow. Y el 4, Juan 11, 43, poder sobre
la muerte. Sobre la muerte. Solo Dios puede tener autoridad sobre la creación, sobre la naturaleza, enfermedad, el mundo espiritual y la muerte. Solo Dios, ¿no? Y Él también tenía autoridad para el perdón de pecados. Eso es lo que vemos en el pasaje cuando Jesús sana al paralítico, en Lucas 5, 17 al 26. Ese es el relato cuando Jesús está con una multitud, le traen un paralítico, los amigos lo hacen entrar por el techo, si mal no recuerdo, y él alaba la fe de los amigos y luego le dice, levántate y anda, y le dice, tus pecados te son perdonados. Y ahí entonces los judíos, los religiosos, blasfemaron diciendo, ¿y este quién es para perdonar pecados? Porque obviamente entendían que solo Dios puede perdonar pecados, ¿no? Y él dijo, ¿qué es más fácil? Dijo el Señor Jesús, decir a este hombre, levántate y anda, o decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil? Desde una perspectiva humana en ese momento, ¿qué era más fácil? Decir, tus pecados están perdonados. Decir tus pecados son perdonados, porque nadie podía comprobar que evidentemente habían sido perdonados, porque ellos estaban dudando de la deidad de Cristo. Pero como él sana al paralítico de manera sobrenatural y milagrosa, era un milagro impresionante, un paralítico de nacimiento que se paró y caminó, y, o sea, fue la sanidad y fue el poder caminar al mismo momento, no tuvo que aprender a caminar. Él dijo, si están viendo semejante señal de poder que acabo de hacer, pues para que veáis que yo soy Cristo, también el Hijo de Dios, también es verdad que los pecados son perdonados. Es decir, si creen en esta sanidad, en este milagro, pues deben creer que también tengo autoridad para perdonar los pecados. Él era Dios. Rápidamente. Entonces, hemos visto la deidad de Cristo demostrada en sus títulos, ¿no? En sus títulos. Entonces, está claro que solo Cristo puede perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, otra vez la deidad, repasamos rápidamente lo que vimos al inicio, los títulos. Él es Señor, que era un término usado para Dios, incluso cuando en la Septuaginta, que es la versión de los 70, es la versión del Antiguo Testamento, que se tradujo al griego el año 180 antes de Cristo. Cuando estos eruditos hebreos tradujeron la Biblia del Antiguo Testamento del hebreo al griego, cuando iban a referirse al nombre de Yahvé o de Dios, el Padre, usaron Kurios o Kyrios, que es Señor. Y bueno, al Señor Jesús también en el Nuevo Testamento, ya escrito en griego originalmente, también se le da el título de Kurios, Señor, ¿no? Señor. Es probable que el ladrón en la cruz le dijo, Señor, Señor, Kurios, Kurios, acuérdate de mí. Jesús, la palabra griega es Jesús, que deriva de la hebrea Yeshua o Joshua, que es el Salvador. Él es el Salvador, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el ungido, es el Mesías, es el título oficial de nuestro Salvador. Este es el nombre más prominente porque todos esperaban al Mesías. Y también es hijo de David, de linaje real. Entonces, fíjense, ahí está su deidad y en todos los yo soy el Hijo de Dios, yo soy el pan de vida, ¿no? Que descendió sobre vosotros, la luz del mundo, yo soy la puerta, el buen pastor, aludiendo al Salmo 23, la resurrección y la vida, el camino, verdad y vida, un rey, el alfa y el omega, la raíz y descendencia de David, acuérdense de esto. La raíz significa que en su divinidad creó a David y la descendencia es que en su humanidad era descendiente de David. El principio y el fin, el yo soy. Y esa es la divinidad de Cristo. Entonces Cristo es plenamente hombre y es plenamente Dios a través de sus títulos. ¿Qué más? Otras declaraciones. ¿Jesús dijo que él era Dios? Sí, él dijo, por eso lo querían apedrear. Veamos la sección 12, declaraciones de su deidad.
¿Qué dice Colosenses 2:9? Ese es el punto 1. Él es la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad. En Cristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿no? Así que esa es una declaración de Pablo. Hebreos 1:1 al 3. ¿Qué pusieron ahí en su cuaderno? Hebreos 1:1 al 3. ¿Lo tienen? Sí. Hola, yo puse que Él es heredero de todo. Él hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. O sea, quien sostiene todo, ¿no? Sostiene Así todas las es. cosas. El resplandor de su gloria. A ver, para que vayan llenando, en el B, arriba en su cuadernillo, títulos de su deidad. Mateo 1:23 es Emmanuel, Dios con nosotros. Filipenses 2:10 es Señor soberano. Y Juan 8:58 es Yo soy. El título reservado solo para Dios en Éxodo 3:14. Jesús dijo, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo Dios. soy. ¡Wow! Les estaba diciendo a los judíos que tenían a Abraham por el origen de su raza y de su fe, les está diciendo, antes que él, yo soy. ¿Ah? Ahí está claramente su divinidad expresada en el yo soy. Hebreos en 1:1-3, hemos visto, es el resplandor de su gloria. Juan 1:1 y 1:14, que es nuestro texto, nos dice que el verbo es... Eso está fácil. Jesucristo, el verbo es, según Juan 1:1, ¿quién es él? Dios. Dios. El verbo era Dios. Dios. Es Dios. Y Tito 2:13, ¿qué dice? Vamos, llenaron su Tito 2:13. ¿Qué pusieron? Es el gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que esta sección del C y el B es versículos clave para que ustedes puedan defender la deidad de Cristo. Cuando un testigo de Jehová, ellos niegan la deidad de Cristo. Y cuando le digan, bueno, Jesús dijo antes que Abraham fuese, yo soy. En él habita la plenitud de la deidad. Él es el resplandor de la gloria, la expresión exacta de la naturaleza de Dios. O sea, el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Él es Dios. Y fíjense, Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Era Dios y Salvador. Era Dios y Salvador. También Tomás dio testimonio de la deidad de Cristo luego de que, después de su resurrección, él dudó de que resucitó. Luego Cristo se le aparece y le dije, ven Tomás, toca, mete tus dedos y toca. Y cuando él toca, fíjense, ya era un cuerpo resucitado. Fíjense que todavía ya Jesús tiene todavía cuerpo aún después de resucitado, cuerpo humano. Toca y le dice, cae de rodillas. ¿Y qué dice Tomás? ¿Se acuerda? Le dice, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Así que acuérdense para Juan 20:28, Tito 2:13, Colosenses 2:9, Romanos 9:5 también dice, Él es Dios sobre todas las cosas, hablando de Cristo. Anoten ese, Romanos 9:5. Cristo es soberano, Rey de Reyes. Hemos visto eso en Mateo 28:18. Fíjense cómo lo alaban en Apocalipsis 17:14. A ver, alguien rápido, el último libro del Nuevo Testamento. Apocalipsis 17:14 y 19:16. Rápido, alguien que lo lea. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Él es, el Cordero es
soberano, es Rey de reyes, Señor de señores. Y los que están con Él, los elegidos, reinarán con Él. Y Apocalipsis 19, 16, ahí cito nomás. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Fíjense, en su muslo y en su vestidura tiene Rey de reyes y Señor de señores. Él es soberano. Él está por encima de todo. Eso es una afirmación de su deidad. Cristo afirmó ser Dios. Juan 10, 31 al 33. Rápidamente el Evangelio según San Juan. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les preguntó: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me queréis apedrear? Respondieron los judíos: no queremos apedrearte por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Fíjense cómo, gracias. Y en el 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y fíjense cómo ellos entendieron claramente lo que Cristo estaba queriendo afirmar. Por eso lo querían apedrear. Por las buenas obras que haces no te queremos apedrear, sino por la blasfemia que dices de que tú siendo hombre te haces Dios. Otro versiculazo para los testigos de Jehová, ¿no? Él mismo se dijo ser Dios. Yo y el Padre uno somos. Ese uno somos es la misma sustancia. Somos la misma sustancia. Ahorita vamos a comentar un poco sobre eso. Ahora fíjense, los judíos entendieron claramente esta afirmación. Fue por eso que tomaron piedras para matarlo de acuerdo a sus leyes. Pues Levítico 24:16 decía eso, que el que se hace semejante a Dios debe morir apedreado, ¿no? Entonces entendieron claramente, por eso lo querían apedrear y luego por eso lo crucificaron, porque él afirmó y afirmaba ser Dios. Entonces vemos como corolario de este punto 2 que Cristo es verdaderamente Dios. ¿Por qué sabemos que Cristo es verdaderamente Dios? Por los títulos que él usó, como Curios, por ejemplo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre. Vemos que es Dios por los yo soy, antes que Abraham fuese yo soy, y hay un montón de yo sois que hemos visto ahí. Yo soy el pan de vida, estaba aludiendo a la divinidad, y creemos que Cristo es Dios porque él mismo declaró y afirmó ser Dios. O sea, él le dijo a Tomás, él, y de él se da testimonio en Apocalipsis, y él les dijo a los judíos, yo y el Padre uno somos. No estaban hablando de una unidad, como decir somos uno en Jesús, no. Estaba diciendo, yo y Dios somos lo mismo, somos la misma esencia. Diferentes personas, pero la misma esencia. Eso es lo que hemos visto en la Trinidad y lo vamos a ver más adelante. Dios, la Trinidad es Dios, es una sola persona, mejor dicho, la Trinidad es una sola sustancia manifestada en tres personas. Y fíjense, y aquí con esto creo que voy a acabar esta parte, quería acabar esta lección, pero a ver, vamos a ver si la acabo. Pero a lo largo de la historia cristiana, ¿no?, de la historia de la humanidad, la doctrina de la humanidad de Cristo y la doctrina de la divinidad de Cristo ha sido atacada. Por eso, por ejemplo, 1 Timoteo se escribe, y grande es el misterio de la piedad, Cristo fue manifestado en carne. ¿Por qué tuvo que escribir eso Pablo? Porque había gente, principalmente gnósticos, que creían que Cristo no había venido en carne, que era una apariencia de hombre, de carne, pero que no era carne. ¿Por qué? Porque ellos presuponían en su enseñanza de que la materia es mala, y si la materia es mala, Cristo no pudo tener un cuerpo que es malo, él tuvo que ser espíritu. Pero también hubo aquellos que, como les decía, negaron su divinidad y querían limitar a Cristo solamente como un ser humano. Y eso es lo que predomina en nuestro tiempo en el liberalismo, en el mundo liberal, incluso científico, y incluso de algunos teólogos liberales, o sea, que no creen en el nacimiento virginal de Cristo, en su divinidad. Y dicen, sí, Cristo fue un gran
profeta, fue un gran enviado de Dios, pero no era Dios, ¿no? O sea, y esos son los testigos de Jehová, ¿no? Que creen que es creado por Dios, pero no Dios. Y fíjense, estas son las herejías que se han levantado a lo largo de la historia del cristianismo, más o menos en el siglo III y el siglo IV, se levantan estas herejías. Por ejemplo, el ebionismo, que era una secta judía, que significa pobre de mente, negaba la naturaleza divina. Fíjense, aquí tenemos hombre, Dios. Estas son las dos naturalezas de Cristo. Negar la divinidad de Cristo es una herejía, como el ebionismo, como el gnosticismo, ¿no? Negar la naturaleza divina de Cristo. Entonces, fíjense, eso fue atacado y eso fue respondido. Los ebionitas también eran una secta judía que observaban el sábado y también querían observar el domingo, pero bueno, fueron tenidos por secta, dicho sea de paso. Querían judaizar a los creyentes. Entonces negaban la divinidad de Cristo. Negaban. Y es las sectas judaizantes modernas, como Raíces Hebreas y otras, aunque no todos creen lo mismo, tienden directa o indirectamente a distorsionar, uno, la naturaleza de Cristo y dos, la Trinidad. Así que hay que tener cuidado. Entonces el ebionismo, el docetismo, negaba la naturaleza humana de Cristo, aunque afirmaba su divinidad. Fíjense, para contraponer a estos, algunos iban al otro extremo. El arianismo negó la naturaleza divina también. Y esto es lo más famoso. El arianismo moderno son los testigos de Jehová. Arianismo viene de Arrio. Allá por el año 320, 325, había un obispo que se llamaba Alejandro, de Alejandría, y había este Arrio. Y Arrio había estado infiltrando las enseñanzas de que Cristo en realidad no era Dios, que era el ser creado por Dios. No era de la misma naturaleza de Dios, sino de una diferente naturaleza, era creado e inferior, subordinado al Padre. Para rebatir esta herejía del arrianismo, se convocó al primer concilio universal de la Iglesia. En ese momento todavía no había establecida institucionalmente a la Iglesia Católica Romana, pero sí había la Iglesia Católica, que era apostólica, que es católica, hemos dicho que significa universal, y apostólica, que viene de la fe de los apóstoles. Nosotros podemos decir, incluso los protestantes, cristianos, evangélicos, podemos decir que somos católicos y apostólicos, ¿no? Pero no romanos, porque no sometemos a la autoridad del Papa o de un hombre que se dice ser representante de Dios en la tierra, no porque no queramos, no porque no nos caiga el Papa, no, sino porque la Biblia no afirma tal cosa, no enseña tal cosa, ¿no? Un líder mundial. Nada más por eso. Entonces, se convoca al concilio de Nicea, convocado por Constantino. Ya Constantino había subido al poder en Roma, había favorecido al cristianismo, se convierte Constantino al cristianismo. Bueno, no sabemos si su conversión fue verdadera o no, pero el tema es que empieza a favorecer al cristianismo, así como Trump favoreció a la iglesia cristiana en Estados Unidos, más allá de que estemos de acuerdo o no, pero él favoreció con muchas de sus políticas para los valores bíblicos y cristianos. Entonces, Constantino convoca al concilio y vienen como 300 obispos de todo Occidente y Oriente, de todo el mundo conocido, y para precisamente tratar esta disputa, este debate. Y luego del concilio de Nicea, que es el 325, se declara a Arrio como hereje, o el arrianismo, que sostenía que Cristo es un ser creado, inferior, subordinado al Padre y de otra naturaleza. Se lo castiga como herejía. Pasado el concilio, muere Alejandro, el que enfrentó a Arrio, pero el diácono de Alejandro era Atanasio. Y Atanasio toma la posta y para defender la divinidad de Cristo. Entonces, él quería que
que Arrio fuese desterrado, pero Constantino se opone a desterrarlo, quería que se pongan de acuerdo. Luego Constantino muere, sube su hijo, y Arrio logra que más bien lo exilien a Atanasio. Luego viene rápidamente Juliano el Apóstata, que es el nieto de Constantino, y él también favorece al arrianismo, y así, tal es así que Atanasio, el pequeño Atanasio, que medía unos 50, unos 60, fue desterrado 5 veces por defender la divinidad de Cristo, y de ahí cuando él murió luego, al final se convoca otro concilio, el 481, y definitivamente en Calcedonia el 451, el 381 y luego el 451, y se derrota definitivamente al arrianismo. Y cuando muere Atanasio, en su epitafio se pone en su tumba, en un epitafio dice Atanasium contra mundum, Atanasio contra el mundo. Y él fue un momento en que él solo se paró ante el imperio y ante muchos obispos que habían caído bajo el error de Arrio, ¿no? ¿Y por qué defendemos eso? Porque el concilio de Nicea lo dice, no, porque es bíblico, como hemos leído. Cristo es Dios, Cristo es divino, no es de una naturaleza diferente. Y ahí, fíjense, fijen las pantallas y anoten esto. El concilio de Nicea del 3 Nicea, estoy haciendo con el mouse, así que por eso estoy escribiendo así. Ya me va a llegar del 325, aquí me olvidé el 25, después de Cristo, declaró el arrianismo como, después de Cristo, declaró el arrianismo como herejía, y utilizaron una palabra en su declaración. Cristo es homo uisios. Homoousios con el Padre. Homo, igual, ¿no? De lo mismo, la misma. Uisios, de la misma sustancia, de la misma naturaleza, subsistencia. Cristo era homoousios con el Padre, la misma sustancia, la misma esencia. Por eso Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Eso es homoousios, ¿no? Esto ya era en latín. Y en contraste, los arrianos habían propuesto, y los arrianos moderados habían propuesto, fíjense, homoiousios. Fíjense, por una I. Homoiousios. ¿Ya? Era una I la diferencia. Y esto significaba de naturaleza similar, no igual. Esto era igual al Padre, en esencia, en naturaleza. Y aquí era similar. No era lo mismo, era similar. Es como decir, igual era gelatina de, no sé de qué es la gelatina que hacemos, la normal, alguien que sepa. Y aquí es similar, es gelatina de pata, y la otra es otra gelatina, pero son similares, pero no es lo mismo. Esto es lo mismo y esto es similar. Y los arrianos extremos dijeron heteroousios, diferente, ¿no? De donde viene heterosexual, homosexual, ¿no? Eso es heteroousios. Pero bueno, fíjense cómo por una letra cambió todo y se impuso, gracias a Dios, ya en el concilio de Calcedonia, luego el 451, la divinidad de Cristo. Otra vez, no porque sea un dogma, no porque la Iglesia Católica lo haya impuesto, no porque Constantino haya defendido eso, no, era porque era bíblico. Eran 300 eruditos ahí analizando eso y condenaron al arrianismo. Y gracias a Dios por personas como Atanasio, que se paró solo, lo desterraron 5 veces, todo el imperio, luego después en su contra, y él se paró y defendió, porque la verdad siempre prevalece. Si estás convencido bíblicamente de la verdad, no importa quién está en tu contra, ¿no?
Debemos defender la verdad. Y la herejía a veces es una letra de diferencia. ¿Y saben cuál es el peligro de las herejías, de las sectas, como las que hay ahora modernas? Es que usan el mismo lenguaje cristiano, la misma terminología, pero si observamos de cerca, a veces una letra es la diferencia. O ellos pueden decir, no, creemos que la salvación es por fe, no, creemos en la Trinidad, no, creemos en Cristo como Dios y hombre. Pero a ver, van a decir la misma terminología, pero si tú les preguntas, ahora, definime qué es eso, definime cómo es Cristo, Dios y hombre, definime la Trinidad, cómo interpretas la Trinidad, definime por qué Cristo murió y qué logró por nosotros, ahí vas a encontrar el error. O sea, externamente, no creemos en Cristo, creemos en la Biblia que es inspirada por Dios, creemos en la Trinidad. Externamente, a grosso modo, parece ser lo mismo. Pero cuando ya examinas y dices, ahora definime, explícame, ahí está el error, ¿no? Entonces, fíjense, estas eran herejías que atacaban en un caso la divinidad de Cristo y en otros casos la humanidad de Cristo. Eso es el año 325, eso está en la historia de la iglesia y en la historia general de la humanidad, ¿no? Luego había un obispo también, Nestorio, de Constantinopla, de Bizancio, que negó la unión de las naturalezas. O sea, él decía que en Cristo había dos personas, ¿no? Un Dios hombre y un Dios divino. Fíjense, por eso está separado. Había dos personas con dos naturalezas, ¿no? Y eso también es herejía. Cristo no era bipolar, era una sola persona, ¿no? ¿Me entienden? Y luego, por querer, tal vez su intención era buena, pero erraron. Otro, el eutiquianismo, negó la distinción de naturalezas, también conocido como monofisismo. Monofisismo. Mono uno. Negaban de que la persona de Cristo contenía su humanidad y su divinidad, lo que les decía, como mezclar el poxipol A con el poxipol B, y eso hacía una sustancia C. Y decían, Cristo es la unión de esas dos naturalezas, hombre y divino. Pero eso también es herejía, porque Cristo no mezcló sus naturalezas, porque su naturaleza divina es eterna y su naturaleza humana era temporal. No podía mezclarse y no podía cambiar. Y luego viene el apolinarismo de Apolinar. Bueno, esto ya más ligado a la Trinidad. Él negaba el espíritu, que Cristo sí era, no, mejor dicho, todo es relacionado a Cristo, que Cristo sí tenía cuerpo, pero que no tenía espíritu, ¿no? No tenía alma ni espíritu. O sea, era cuerpo, pero era solo como un estuche, como un títere y dominado por la parte divina. Pero no, Cristo sí tuvo en su humanidad, tenía cuerpo y tenía mente, tenía alma, y al mismo tiempo en su divinidad era todos los atributos que hemos visto. Entonces, para terminar esta parte, vemos que todas estas son herejías, ¿no? Distorsiones. Tal vez se las olviden, si no las han anotado. Bueno, esto ya se lleva más en teología histórica, es bueno saber. Pero ¿cuál es lo correcto? ¿Cuál es la comprensión correcta? Cristo es una sola persona, hombre, con dos naturalezas, humana y divina, no separadas. O sea, no es una sola persona, separadas dentro de esa persona, de una sola persona. Es un misterio al mismo tiempo, por eso no vamos a entender completamente, pero era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Era Cristo una sola persona, pero que tenía dos naturalezas, una humana y una divina. Una humana y una divina que no se mezclaban, sino que funcionaban de alguna manera misteriosa paralelamente, ¿no? Y bueno, ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre, es Dios, tiene todavía la forma de hombre, tiene el cuerpo, pero ya no tiene
el cuerpo humano como el nuestro, ya está glorificado. Entonces Cristo es una sola persona nuevamente con dos naturalezas, hombre y divino. No es como dice el nestorianismo, dos personas, una persona hombre, otra persona divina. Es una sola persona. Ahora, eso es difícil de entender, cómo funcionaba, cómo chocaba la naturaleza divina sin unirse con la humana. Es un misterio. A veces vemos pasajes en la Biblia que enfatizan más su humanidad, otros donde enfatizan más su divinidad, pero de ninguna manera se mezclan, ¿no? ¿Por qué no se puede mezclar? Otra vez, a ver si me han captado. ¿Por qué no se podrían haber mezclado? Como propugnaba el eutaquianismo o el monofisismo. ¿Por qué no? No se podía mezclar porque la naturaleza divina es eterna. Hemos visto que es eterno en su naturaleza divina. Pero en su naturaleza humana no es eterno. En su naturaleza humana nació de la Virgen María. ¿Me entienden? Por eso a María se le usó el técnico Theotokos, portadora de Dios, que luego se distorsionó como queriendo afirmar la divinidad de María. Esa no era la intención, era decir más bien afirmar la deidad de Cristo ante los embates de que no era divino. Portó a Dios, pero al Dios de la segunda persona de la Trinidad, a la encarnación de Dios, no al Dios trino. María no es madre del Dios trino, porque Dios no tiene principio ni fin. Por una definición no puede tener madre, ¿no? Pero sí fue madre del Dios encarnado, del Dios Hijo encarnado, si vale el término. ¿Entienden? Ahora, cuando estaba el bebé en la panza de María, teníamos ahí una sola persona que era Cristo, un solo cuerpo, pero en dos naturalezas, humana, su cuerpo, y divina, que era espíritu, ¿no? Al mismo tiempo tenía un alma y espíritu humano, o sea, era humano como nosotros tenemos cuerpo y alma, ¿no? Eso vamos a ver más adelante, si somos tres partes o dos partes. Somos una tricotomía, cuerpo, alma y espíritu, o somos cuerpo inmaterial, lo inmaterial que es el cuerpo, mejor dicho, lo material que es el cuerpo y lo inmaterial que es el alma o el espíritu. No vamos a entrar en ese debate. La Biblia afirma para mí con mayor evidencia de que usa indistintamente alma y espíritu para el hombre. Comúnmente se enseña que el hombre es tripartito, pero la Biblia, para mi modo de ver, y por los versículos que vamos a ver después, afirma que es bipartito, es inmaterial y material, alma o espíritu. Sí es una distinción por otras cosas, pero lo que propugnaba el apolinarismo era precisamente que Cristo era cuerpo, alma, pero que no tenía espíritu, haciendo una distinción de como que si el espíritu fuese algo divino. Pero no quiero confundirlos, esto se lleva, se estudia todo esto, las controversias. Lo que quiero que se queden es de que Cristo es una sola persona, cuando estaba encarnado, una sola persona con dos naturalezas, humana y divina. Nunca dejó de ser Dios y nunca dejó de ser humano mientras estaba encarnado, ¿no? ¿Cómo funcionaban esas dos naturalezas? Es un misterio. Pero el punto es que necesitábamos a ese ser, hombre, Dios hombre, para que nos salve. Hombre, ¿para qué? Para que se identifique con la raza humana. Y Dios, para que en esa perfección lleve la ira de Dios que nosotros merecíamos de manera santa y perfecta. Así que eso es. ¿Y por qué he hecho énfasis en eso? Porque si erramos en esto, vamos a volvernos arrianistas. Ahora, ¿quiénes somos? ¿Esto se perdió? No, vuelve. Satanás vuelve con esto. Los arrianos modernos son los testigos de Jehová, son hijos de Arrio, niegan la divinidad de Cristo. Por lo tanto, es herejía. Por eso es que un testigo de Jehová no puede ser salvo, no puede ir al cielo si no se arrepiente, porque está negando la divinidad de Cristo. Entonces, si niega que Dios es divino, entonces ¿quién le puede salvar a él? Hay que predicar el evangelio.
Como le prediqué una vez, les cuento rápidamente. Vino un testigo a mi puerta y yo me hice el tonto, ¿no? Yo me hice, mire, saqué ¿dónde está mi Biblia? Sí, ellos dicen así, no vengo a leerles la Biblia, ese es su anzuelo, su carnada. Entonces, claro, la Biblia obviamente no la pueden negar. No te van a decir de entrada, ¿saben qué? Nosotros tenemos una versión diferente de la Biblia, pero va a decir la Biblia. Entonces le dijo, sí, yo leo la Biblia. No le dije que soy cristiano, nada. Tengo esta Biblia, le digo. Está bien que me gusta leer la Biblia, me encanta, qué bien ahora hablar con ustedes. O sea, me hice el tonto, ¿no? Y qué bien que lea esta Biblia, me dice, qué bien que lea esta Biblia. Sí, yo a propósito le pregunté, yo leo la Biblia, está bien que lea esta Biblia, mire, tengo esta Reina Valera, bueno, hay otras versiones, por eso yo tengo ahorita la Reina Valera, ¿está bien? Claro, está bien, qué bien que leen la Biblia, me dice, gracias, sí, qué bueno. Entonces me empiezan a hablar y entonces yo le dije, y bueno, en otras palabras, si usted viene a mi puerta es porque me quiere comunicar algo. ¿Y cuál es su mensaje? O sea, ¿cuál es lo central? ¿Para qué viene a mi puerta? Para hablar del reino de Dios, ¿no? Ya, ahora dígame, pero entonces, ¿cómo yo puedo ir al cielo? ¿Cómo yo puedo ir a ese reino? Bueno, ellos siempre van a decir, bueno, hay que leer la Biblia, hay que creer en Dios. Bueno, van a hablar sobre religión, sobre obras. Entonces yo le dije, bueno, eso es lo que usted me viene a decir, que yo debo leer la Biblia, que debo buscar más de Dios, que debo buscar el reino de Dios. Eso es el Evangelio, sí. Bueno, le dije. Bueno, yo no voy a decir lo que dice, a ver, en mi Biblia. Yo he estado leyendo justo del Evangelio, y acá la Biblia dice que el Evangelio es este, le digo. Pablo mismo lo define en 1 Corintios 15, 3 y 4. Y dice, y este es el Evangelio que yo les enseñé y que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjense, este es el Evangelio. Cristo murió por mis pecados conforme a lo que estaba profetizado en la Escritura y resucitó al tercer día conforme a lo que estaba profetizado en la Escritura. Fíjense, el Evangelio es que yo soy pecador. La Biblia dice que yo soy pecador, que he quebrantado la ley de Dios. Y Cristo tuvo que venir a morir en mi lugar como hombre para identificarse conmigo. Murió, pagó el precio que yo debía pagar. Ese es el Evangelio. Pero dice que resucitó al tercer día. Y eso demuestra su divinidad, le digo. Solo Dios puede resucitar por sí mismo. Solo Dios puede vencer la muerte. Y ahí, entonces yo a propósito digo, no, solo Dios. Entonces ahí ellos sacan y dicen, bueno, es que Cristo es un Dios, es creado, dice, ¿no? Y ellos, si le haces leer Juan 1.1, dice, en el principio era el verbo. Si les haces leer Juan 1.1 en su versión, dice, en el principio es el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, dice en su versión. Un Dios y con D minúscula, cambiado. Y yo le digo, miren, ¿sabe por qué creo que Jesús es Dios y que resucitó? Porque miren Juan 1.1. Entonces abro Juan 1.1, les digo, mira acá dice, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mira acá Juan 20:28, ante Tomás cae de rodillas y le dice, Señor mío y Dios mío. Romanos 9:5, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Tito 2:13 que acabamos de ver, Colosenses 2:9, en él habita la plenitud de la deidad. Todos los versículos que hablan de la deidad que hemos visto ahora en esta clase. Y entonces ellos no saben qué decir. Es que su Biblia está mal, nuestra Biblia es una traducción más perfecta. Y entonces es donde le digo, mire, al comienzo yo le dije que leo la Biblia, ¿no ve? Y cuando yo le traje mi Biblia y le dije que estoy leyendo esta Biblia, usted me dijo que estaba bien. Y ahora me dice que está mal, cuando ya no dice mi Biblia lo que lo que dice la suya respecto a la divinidad de Cristo. Ahora dice que está mal. Usted no es honesto, no me ha dicho de entrada que mi Biblia era mala, ¿no? Y yo le voy a decir que su Biblia está mala, porque su Biblia aparece, ¿sabe dónde aparece su Biblia? Y ahí es donde ya me revelo, digamos, ¿no? Me saco la máscara. Y le digo, ustedes aparecen en 1830 con Russell y a quien supuestamente se le dio la traducción del Nuevo Mundo. Pero mire lo que dice Pablo en Gálatas 1:5. Mas si yo mismo, un ángel del cielo,
les trae un evangelio diferente, un mensaje diferente, sea anatema, sea maldito. Usted es maldito porque me está trayendo un evangelio, una Biblia cambiada en 1830. Y supongamos que sea verdad su Biblia de 1830 o 1850. ¿Qué pasó con los cristianos que murieron 19 siglos anteriores, creyendo en la divinidad de Cristo? ¿Ah? Porque la Biblia de la cual yo tengo se tradujo al español en 1569, 400 años o 300 años antes de ustedes. Y la Biblia en griego que teníamos es mucho más, 1000 años antes que ustedes. Y todos los cristianos que murieron en la arena vertieron su sangre creyendo y declarando que Jesús es Dios. Ahora vienen ustedes con su nueva versión y dicen que Jesús no es Dios. ¿Qué Dios más malo el de ustedes? Porque ¿cómo pudo esperar hasta 1850 para recién traer una nueva traducción? Y ahí me quería matar el testigo, o sea, se perdió el control, me estaba apuntando, tocando ya así enfurecido. Yo le dije, no me toque usted, ¿no? Y bueno, él me dijo, es que nadie me dijo eso. Bueno, yo también, nadie me ha escuchado hasta este momento. Y bueno, puedo venir, sí, vuelva, pero vuelva y yo le escucho y usted me escucha. Ahora, si usted solo vuelve a quererme imponer, pues no es bienvenido. Bueno, entonces, el punto es que ellos no van a entender de todas maneras porque no han sido regenerados, no tienen el Espíritu Santo, porque no creen en el Espíritu Santo tampoco, creen que es una fuerza, solo creen en Yahvé, en Jehová. Y bueno, lo mismo pasa con estos movimientos judaizantes modernos que enfatizan, no te dicen de frente como los testigos de Jehová, pero enfatizan indirectamente solo al Padre y cambian algo como una nueva revelación, ¿no? Bueno, el punto es que siempre la verdad va a ser atacada, en este caso la verdad de la naturaleza de Cristo. Hemos visto bíblicamente que Jesús es hombre y que Jesús es Dios, no era hombre y que Jesús es Dios. ¿Ok? Y bueno, después vamos a ver que Cristo es Salvador y que Cristo viene a reinar. ¿Ok? La próxima clase, pero ya no hay tiempo, porque siempre dejamos 10 minutos para preguntas y para oración. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas noches, profe. Leo. ¿Sí? Solamente un comentario. Las personas que he conocido que niegan la divinidad de Cristo, sean testigos o de otras religiones, otros grupos, bueno, ellos, o sea, no son buenas personas, digamos, ¿no? O sea, pueden tener en apariencia pueden ser buenas personas moralmente, pero no lo son, ¿no? O sea, Tarija es pequeño, ¿no? Yo tengo un amigo testigo, que buena gente, ¿no? Amable, sonriente, pero uno sin querer se entera, ¿no? De cosas, ¿ves? ¿No? Y lo mismo había otro hombre que no era testigo, igual no hablaba mal de su esposa, o sea, son personas que cometen pecados, como uno diría, graves, por decirlo así, ¿no? O sea, todo pecado es grave, entendemos, ¿no? Pero hay pecados que tienen consecuencias más grandes que otros, ¿no? Y por el contrario, he conocido cristianos, hermanos en la fe, que es hermoso, ¿no? Cómo puede tener uno amistad con ellos, uno puede dar la vida por ellos, y son personas que luchamos todos, ¿no? Con la santidad, pero no, se nota una diferencia, ¿no? Al menos es opinión mía, ¿no? Eh, es realmente diferente, ¿no? Los que no creen que Cristo es Dios, eh, hay algo malo en ellos, ¿no? Eso. Así es. Sí, de hecho, ¿no? El que niega la deidad de Cristo no conoce a Dios. El que niega al Hijo, niega al Padre, ¿no? Entonces, por más que digan que son testigos de Jehová. Ahora, ahí, más allá del comentario de Solimán, bueno, ahí puede haber de todo, y vale la pena decir, en el mundo natural, sin importar la religión, aún dentro de los cristianos, puede haber gente más buena que otra, más íntegra que otra, ¿no?
Y cuando nos comparamos entre nosotros, puede ser uno más bueno que otro. Eso le decía a un pariente que vino de La Paz, un primo casado con una prima de mi esposa, y mientras estábamos en el auto, lo llevaba a un lugar, aprovechaba para evangelizarle porque no es creyente. Y le puse justo este ejemplo. Le dije, no, mira, si nos comparamos entre nosotros y con otros, uno puede ser más rico que otro, tener más bienes que otro. Bueno, él estaba, justo vino por un tema de un negocio, y por eso puse ese ejemplo. Entonces, entre nosotros podemos ser más ricos, tú más que yo, y si nos comparamos con otro, decimos, uff, somos millonarios al lado de otras personas, ¿no? Y otros que están por encima son más ricos. Pero si todos los de aquí, los más ricos de Tarija, no importa quién sea el más rico, nos comparásemos con Bill Gates o con el dueño de Amazon, no, se me fue el nombre, ¿cómo es el de Amazon? Bezos, Jeff Bezos, Besos. ¿sí? Bezos. Si nos comparamos con Jeff Bezos, aún el más rico de Tarija, ¿qué es al lado de Jeff Bezos? Es un pobre tuerto, ¿no? Por más rico que sea. Bueno, le dije lo mismo. Cuando nos comparamos entre nosotros como humanos, somos unos más buenos que otros. Y es verdad, hay gente más buena que otra. Pero cuando nos comparamos con la santidad de Dios, que es el millonario en santidad, el más bueno es un pobre diablo, ¿no? Entonces, el punto es, nos debemos comparar con Dios. Y la única manera en que Dios nos pueda aceptar, el Dios Santo nos pueda aceptar, es a través de Cristo. Solo Cristo puede darnos acceso al Padre. Por eso Él vino a buscarnos, a rescatarnos, a identificarse con nosotros. Solo Cristo puede darnos salvación y vida eterna, ¿no? Solo en Cristo podemos ser salvos. Solo en Cristo podemos pagar nuestra deuda, ¿no? Entonces, es verdad, por más que haya un buen testigo de Jehová, su justicia es trapo de inmundicia, dice el Señor. Incluso como cristianos, nuestra justicia propia es trapo de inmundicia. Solo la justicia de Cristo en nosotros nos hace aceptos delante de Dios. ¿Y cómo tengo la justicia de Cristo? ¿Puedo comprarla? ¿Puedo ganarla? ¿Cómo? Según la Biblia. Por fe. Arnaldo, ¿cómo? No hablé yo, pero ¿viste poniendo mi micrófono confianza en Cristo, ¿no? O sea, a través de Cristo, ¿no? Poniendo mi confianza en Él. Él es mi sustituto, digamos. Por la fe en Cristo, solo por la fe en Cristo, somos salvos. Solo por la fe podemos ser ricos en misericordia y gracia. Somos salvos por la fe en las obras de Cristo. Por eso es que es importante entender Cristo verdaderamente Dios, Cristo verdaderamente hombre. Si Él no era hombre, no pudo morir por nosotros en nuestro lugar. Y si no era Dios, no era perfecto. Necesitábamos un ser que sea hombre para morir en nuestro lugar y que sea Dios para morir perfectamente por nosotros y llevar la ira. Amén. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar? Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Le hablo a Bernabé. Sí, Buenas Bernabé. noches a todos. Quería hacer una pregunta, justamente con lo que mencionaba hace un momento en la resurrección de Cristo. Yo antes, bueno, tenía una enamorada que era testigo de Jehová, entonces asistí a esa iglesia un tiempo. Y justo mencionaban, por ejemplo, Efesios 2:5, donde ahí dice, aún cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y bueno, ahí me explicaban, ¿no? Que, por ejemplo, ese versículo hacía alusión de que Dios le dio vida a Cristo, como Cristo le dio a lo que es... se me fue el nombre del que revivió, perdón. Efesios. En Efesios 2:5
Y justamente cuando usted estaba mencionando ese ejemplo, se me vino a la mente eso. Y quería saber si es que me podía explicar, eso estoy con duda. Obviamente que Sí, Cristo... entiendo. No sé si han entendido el argumento. El texto dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿No? Es como decir, nosotros estábamos muertos y nos ha dado vida con Cristo. Es decir, a Cristo también se le ha dado la misma vida que a nosotros. Ese es el argumento de ellos para decir que Dios le dio vida a Cristo y por lo tanto es creado. ¿Está bien? ¿Entendí bien? Ese es su argumento. Sí, sí, justamente a eso se referían. Bueno, ahora fíjense, todo error, toda herejía de los testigos o aún dentro del mundo cristiano se da por no leer la Biblia en su contexto. Si ellos leerían todo el libro de Efesios en su totalidad, afirma totalmente lo contrario, afirma precisamente la preeminencia de Cristo. Efesios 1 afirma que el Padre nos eligió, que el Hijo nos redimió y que el Espíritu Santo nos selló, ¿no? Y cuando dice acá, aún estando nosotros muertos en pecados, dice, en pecados, ¿me entienden? Está hablando en un término moral y espiritual. Nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? O sea, en Cristo a nosotros nos dio vida, a nosotros los escogidos, Efesios 1, ¿no? Hay que leer Efesios 1 también. Entonces está hablando de que nos dio vida en Cristo, con Cristo, pero no está hablando de la vida, de la creación, de la vida natural, de la vida biológica. Está hablando de la vida espiritual. Estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos y nos dio vida con Cristo. Ahora, y al colmo de la herejía, y nada raro que así lo piensen, es que piensen que Cristo también necesitaba ser salvo. Pero ya, ¿cómo explicarán los versículos cuando Cristo habla de ser salvador? ¿No? Si es que lo interpretan, si lo interpretan como dice el texto, que está hablando en términos espirituales, que nos dio vida espiritual con Cristo, entonces estarían diciendo que Cristo necesitaba vida espiritual también, porque era pecador, ¿no? Ahora, si quieren solo afirmar que Cristo, que Dios le dio vida a Cristo biológicamente, está mal, porque aquí está hablando en términos espirituales, no en términos biológicos. Nos dio vida a nosotros, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida. Y está hablando en términos espirituales. No está hablando de la vida de nuestro nacimiento. ¿Me entienden? Eso quiere decir dos cosas. Que Cristo cuando murió en la cruz, murió por ti sabiendo que tú ibas a ser pecador y que tú, estando perdido en tu pecado, Cristo te dio vida. Una, en primera instancia, cuando estuvo en la cruz, sabiendo que tú ibas a creer en Él. Y segundo, de manera efectiva, te iluminó. El Espíritu Santo te regeneró y Cristo te salvó, aun cuando tú estabas en el pecado. Eso quiere decir que no hiciste nada bueno para merecer a Cristo. Estando perdido en el pecado, Cristo vino y te salvó. Eso es lo que quiere decir el texto. Y el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Cuando Él resucitó, también está hablando en sentido figurado, cuando Cristo resucitó, venció la muerte, venció el pecado, y nosotros en Cristo fuimos resucitados con Cristo, por gracia sois salvos, ¿no? Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense, no estamos todavía sentados en lugares celestiales nosotros ahorita, estamos sentados acá, pero está hablando en términos espirituales. Estamos en Cristo sentados, porque Cristo ahorita está a la diestra del Padre. Está hablando en términos de salvación. Ahorita estamos en lugares espirituales porque somos salvos, representados en Cristo, unidos a Cristo. Esa es otra doctrina de la unión con Cristo, pero fíjense, es tergiversar el texto. O sea, si están pretendiendo decir que el Padre le dio vida a Cristo solo citando ese versículo, sácalo fuera de contexto. Está hablando en términos espirituales. Y si está queriendo, eso ahí está mal. Y si está queriendo decir que el Padre también le dio vida a Cristo y que Cristo estaba también muerto en sus delitos y pecados, sería una herejía totalmente terrible, peor aún. Entonces siempre leamos el texto dentro de
todo su contexto, ¿no? Ahora, yendo a eso, el texto que más usan ellos para afirmar que Cristo es creado y que usó Arrio también es Colosenses 1:15. No, sí, dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, no, tú no puedes ver a Dios, pero el que veía a Cristo, él era Dios. El primogénito de toda la creación. Y este es cuando ellos dicen, ¿ve? El primogénito de toda la creación. El primogénito acá significa, dicen, razonan ellos, dicen, el primero es el primero de muchos. Entonces, de toda la creación, Cristo fue el primer creado. Esa es la doctrina arriana y de los testigos de Jehová. Como si fuese primero en orden, en cronología. Es el primero de toda la creación creado. Pero no está hablando en ese término. Ahí es bueno un poco ir a la palabra original en griego. Está hablando no en términos de cronología, sino en términos de preeminencia. Preeminencia, jerarquía, autoridad. Ejemplo, decimos, el primer mandatario de la nación es el presidente, el licenciado Luis Arce, ahora, ¿no? El primer, nos guste o no, el primer. Decimos el primer mandatario, pero eso es, ¿estoy hablando en términos cronológicos o en términos de jerarquía? De jerarquía. De jerarquía, porque en términos cronológicos, ¿quién fue el primero? A ver si saben historia de Bolivia, los presidentes. Bolívar. Simón Bolívar fue el primer presidente, luego lo dejó a Sucre, ¿no? Bueno, cuando dice sobre Cristo es el primogénito de la creación, está diciendo, Él es lo más preeminente de la creación, en jerarquía, no en cronología de creación, sino en jerarquía. En su humanidad era lo más preeminente. Pero ellos, otra vez, leen fuera de contexto. Fíjense, no leen el 1:16. Se enfocan en el 1:15 para querer decir que Cristo es creado, pero miren lo que dice el 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Fíjense, no es el primer creado, Él es antes de todas las cosas creadas. Él creó todas las cosas. ¿Cómo puede ser el primer creado? Él creó todo, Él es antes. Y es el primogénito de los muertos. ¿Acaso Cristo fue el primero de los muertos y de los resucitados? ¿Cristo fue el primero que resucitó? No, ahí tenemos el hijo de la viuda de Sarepta, Lázaro. Pero estamos diciendo que Cristo fue el que venció la muerte en su resurrección. Fue una resurrección definitiva, transformadora, no como la de Lázaro, que luego volvió a morir. Entonces, Él es el primero de la creación en preeminencia, y estamos hablando en el contexto de su encarnación. Y es el primero de la resurrección, es el que venció la muerte. Pero estamos hablando en términos de preeminencia. Y eso es lo mismo que se usa en Salmo 89, hablando de preeminencia. Pero bueno, ahorita no. Fíjense. Salmo 87 dice, hablando David del Mesías, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Hablando del Mesías. ¿Fue Jesús el primer rey de Israel? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl, dice Sergio. Y el primero del pacto es David, al cual Dios le hace una promesa que de su linaje iba a venir el Mesías. El primero fue Saúl o David. Pero acá dice, hablando del Mesías, él será, lo pondré por primogénito, hablando del Mesías. Fíjense, el más excelso de los reyes de la tierra. O sea, de todos los reyes del linaje de David, el primogénito, el más excelso, iba a ser el Mesías, Cristo, el Señor.
del linaje de David, raíz y linaje de David, como hemos visto en Apocalipsis. Pero es el más excelso, el primogénito. Ahí está hablando en términos de prominencia, no de cronología. ¿Ok? Entonces, no caigamos en esas mentiras. Cristo es verdaderamente Dios porque lo afirma la Biblia, porque Él mismo lo afirmó. Y porque si no, no podríamos ser salvos. Por eso es que sostengo que un testigo de Jehová no puede ser salvo, porque niega la divinidad de Cristo. Y el que niega la divinidad de Cristo no es de Dios. El que niega al Hijo, niega al Padre. Porque el que tiene el Espíritu de Dios clama a Cristo. Dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, y ese título hemos visto que Señor es un título ¿qué? Divino, curios. Nadie puede llamar a Jesús curios si no le es dado por el Espíritu Santo. Por eso no llaman a Jesús Dios ni Señor, porque no tienen el Espíritu Santo, porque ni creen en el Espíritu Santo, creen que es una fuerza. Es algo que vamos a ver también en la lección sobre el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, con eso acabamos. Ya nos hemos pasado 8 minutos. ¿Alguna oración en especial? ¿Algún motivo de oración? Okay, sigue Solimán con el mismo motivo. Por la salud de todos, ¿no? En este tiempo de pandemia. Ok, por la salud. Ok, vamos a orar y luego nos despedimos y saludamos, ¿ok? Bueno. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Lo único que más allá del conocimiento, más allá de la doctrina, lo que nos lleva a la comprensión de esta verdad, de que tú eres verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, es caer de rodillas ante tal misterio, ante tal grandeza, que tú siendo Dios te has humillado hasta lo sumo para venir a rescatarnos, Señor. Gracias porque por el Espíritu Santo podemos llamarte a ti, Señor, curios, porque tú pones testimonio a través del Espíritu Santo de que tú eres el Hijo de Dios, que eres Dios, la misma esencia que el Padre. Y gracias por venir a salvarnos y a rescatarnos, Señor, por dejar tus privilegios como Dios para hacerte hombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Queremos hoy y siempre alabarte y adorarte por ese sacrificio que has hecho, ese despojo que has hecho, la humildad que has mostrado al venir a rescatarnos. No lo merecíamos, Señor. Gracias, Padre. Y al mismo tiempo queremos pedirte que tú afirmes esta enseñanza de que tú eres Dios, eres una sola persona con dos naturalezas, mientras estabas encarnado, y que ahora estás intercediendo a la diestra del Padre por nosotros, tus hijos, tus redimidos. Señor, pedirte que nos libres de todo error, de todo engaño, de toda falsa doctrina, y que tú nos encamines a tu verdad, a tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y nos dé testimonio de la verdad en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos acá conectados. Gracias, Señor, por el entendimiento y la luz que nos das de tu palabra. Te pido por cada uno de los que están y de los que no han podido estar, que tú los animes, que tú los motives a seguir aprendiendo de ti, Señor, a no desanimarse, a perseverar en la fe, a mantener la palabra, su palabra de estudiar, de terminar. Por favor, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta la fe de los que están desanimados. Te pedimos por los que están sufriendo, por los enfermos. Tenemos amigos, familiares, probablemente que están enfermos, que tú tengas piedad y misericordia, que tú los sanes en tu voluntad, que se haga siempre tu voluntad. No podemos prometer sanidad, pero sí podemos prometer que en tu misericordia y soberanía tú puedes sanar a quien tú quieras, tú puedes guardarnos de todo mal, de todo peligro.
pero sabemos que tú siempre cumples tus propósitos, Señor, y tu voluntad. Gracias por cada uno de nosotros. Guárdanos del mal, guárdanos de toda tentación, guárdanos del error. Aumenta nuestra fe, danos conocimiento, danos hambre por estudiar tu palabra, por leer tu palabra y por orar a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, guíanos, Señor, enséñanos. Te necesitamos, Dios, en el nombre de Jesús. Y por todas las familias que están sufriendo por la pérdida de familiares, por las personas que están todavía luchando por la vida, que tú les des una oportunidad, pero sobre todo, Señor, para que puedan arrepentirse de sus pecados y puedan buscarte a ti como Dios y Salvador, Señor. Y que aún tú nos uses, danos sabiduría, danos inteligencia, la gracia, la oportunidad para predicar tu evangelio con audacia y a la vez con prudencia y con amor, Señor. Para todos los que van a hacer evangelismo, como Solima, también, danos siempre la gracia y el favor para hacer las cosas para tu gloria. En el nombre de Jesús te alabamos y te adoramos, Padre, como nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador, Jesucristo. Amén. 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 Saludos. Amén. Saludos a todos si quieren despedirse.